Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, bienvenidos a este martes luego de puente. Hoy es 20 de marzo de 2018, estamos listos aquí en la sala de redacción del Tiempo para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de qué le pasará a Mark Zuckerberg tras el escándalo del uso indebido de datos de Facebook y qué hay detrás de la pelea entre la Alianza Verde y Petro. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído vamos a tocar un tema y un asunto internacional que ha marcado la agenda durante el fin de semana de puente festivo. Ayer en Estados Unidos fue la noticia del día, fue la estrepitosa caída de Facebook en Wall Street, todo producto de un escándalo. Estamos para analizar este caso con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, y con Wilson Vega, editor de tecnología. ¿Por qué? Porque estos dos temas se mezclan con una nueva revelación que ya les contaremos más adelante. Por lo pronto, Wilson, cuéntenos qué fue lo que llevó a que Facebook tuviera esta caída estrepitosa en la bolsa. Pues lo que pasa es que ha hecho masa crítica esa sensación de que Facebook no sabemos bien qué hace con nuestros datos. Ya sabíamos de la posible injerencia rusa en la última campaña electoral en Estados Unidos, ya teníamos algunas ideas de que a veces ha priorizado la monetización sobre la privacidad de sus usuarios, pero en este caso, que es el que involucra a la firma Cambridge Analytica, por primera vez vemos que es un tercero el que hace uso de la información recopilada en Facebook sin que Facebook siquiera lo supiera, porque están negando que los hayan vulnerado. Eso hace que haya un halo de duda, de desconfianza frente a cómo la red social más importante del mundo, con 2.200 millones de usuarios, está asegurando la protección de los datos de quienes la usamos. Se cae porque no pudo proteger esos datos, pero lo que hay de contexto alrededor del tema es una firma que se llama Cambridge Analytica, se mete a robarse, por decirlo de alguna manera, o a extraer. A usar para lo que no era. Porque es que lo interesante aquí es que los datos se recopilaron de manera completamente legal. De 50 millones de personas. Pero cuéntanos, Wilson, ¿cómo lo logra? Con uno de esos tests que por docenas ve usted en Facebook. Eso de voy a analizarle su personalidad, a qué famoso se parece usted, quién habría sido usted en otra vida. Cada vez que usted se mete a una de esas aplicaciones, le da permiso al fabricante de la aplicación de usar sus datos. En 2014, cuando se realizó este test, las normas de Facebook permitían que además suministrara la información de sus amigos. Y es por eso que 270,000 cuentas se vuelven rápidamente 50 millones de cuentas. Y es al día de hoy que los 50 millones de afectados no saben que fueron afectados. Bueno, lo que es interesante ahora es que el escándalo toca a Colombia porque la firma, luego de una investigación que hizo el Tiempo, encontró que entre sus casos de éxito ponía uno relacionado con el alcalde Peñalosa. ¿Por qué, Marta Soto? Pues Andrés, eso es lo que estamos investigando, pero que Cambridge Analytica prestó servicios en Colombia ya lo tenemos probado. Es más, tenemos ya los nombres que mañana nuestros lectores podrán encontrar en el diario El Tiempo de sus aliados en Colombia y qué era lo que estaban haciendo acá. ¿Qué nos causó sorpresa? Y yo creo que a otros medios de comunicación solo que nosotros llegamos primero, y es que apareciera como uno de los casos exitosos el tema de la alcaldía de Bogotá, específicamente de Enrique Peñalosa, además no solamente poniendo su foto, sino que también daba ejemplos específicos diciendo que habían analizado a los demás candidatos y se habían dado cuenta que la fortaleza podía ser presentar a Peñalosa como una persona incorruptible. Por eso le habían sugerido que reclutara a voces nacionales para que lo vendieran así. Se nos hizo muy raro, está además al lado de Hillary Clinton y de otros políticos de la India, de Brasil. ¿Y qué dijo la campaña o qué dijo la gente que trabajó en su momento con Peñalosa en esa campaña, Mire, Marta? Antes de llamar, la Unidad Investigativa del Tiempo revisó las cuentas de campaña y no encontró ningún pago, ni a Cambridge Analytica, ni tampoco a sus, digamos que dos partners en Colombia, cuyos nombres revelaremos mañana. Entonces el siguiente paso fue preguntar directamente a la alcaldía. Peñalosa mandó a decir que no lo recordaba. Nos remitieron a la gerente de campaña, que es la actual gerente de la empresa de energía de Bogotá, y ella lo negó completamente. Les dijimos si existía la posibilidad de que fuera un servicio gratuito y nos dijeron que no. Pero quiero darle un dato adicional. Tenemos información de inteligencia de que una empresa por lo menos muy similar a Cambridge Analytica está metiendo mano en las elecciones, y en cambio de utilizar el viejo truco de si usted tiene una memoria superior al resto o quién fue en la otra vida, están mandando mensajes de la Biblia. Y cuando usted acepta
recibirlos. Después, a los 8 días, empieza a encontrar información de una campaña a la presidencia de la República, que mañana contaremos de cuál se trata. Y eso tiene que ver precisamente con una de las alarmas, una de las consecuencias de esta noticia, y es cómo hay una cantidad de empresas a la casa de datos de información para utilizarla en pos de una campaña presidencial. Totalmente. En un momento como este. Pero hay Wilson, una alerta sí, que hay que darle a la gente. Primero hay que recordar que nadie le sacó los 50 millones de Así perfiles es. a la puerta, Uno abre la puerta. sino que la gente abrió la puerta y regaló sus datos. Tal Y en cual. este caso lo mismo. Están ofreciendo esos pasajes de la Biblia y a cambio le ponen a usted, le abonan a su cuenta de celular 5 o 6 minutos gratuitos. Entonces la gente tiene que saber qué es lo que está haciendo. Wilson, volviendo al caso de la alcaldía de Bogotá, ya escuchamos que niegan total relación con esta empresa, pero hablando del contexto, tener relación con estas empresas no es por sí una cosa rara ni tampoco un delito per se. Aquí lo que estamos viendo es que el escándalo, digamos un poco, esta empresa que evidentemente en el caso de Facebook hizo una mala práctica que es condenable, es la que tiene que ahora dar explicaciones. Pero ¿qué está pasando con estas empresas? ¿O cuál es el caso que en este momento llevaría a que Zuckerberg tuviera que dar explicaciones incluso en el Parlamento Europeo? Mire, lo verdaderamente aterrador de esto es que no estamos ante un caso en donde se haya usado la información de manera distinta para lo que se diseñó Facebook. Facebook es una máquina de perfilar a la gente de acuerdo a sus preferencias, y lo único inusual es que es la primera vez que vemos a una tercera parte haciéndolo sin necesidad de pasar por Facebook. Básicamente se llevó la información, le dijo a Facebook que la había borrado y la usó para otras cosas. Pero Facebook hace esto cada día. Es la razón por la que se volvió una de las corporaciones más exitosas y más millonarias del mundo. Entonces yo coincido con Marta en que aquí lo que hay es una necesidad de que la gente recuerde hábitos elementales de higiene digital y sepa que donde quiera que se mete en internet está dejando un rastro, y que con cada clic, cada preferencia, cada like que da en Facebook, les está diciendo a potenciales anunciantes o a otras partes qué clase de perfil es y qué clase de mensaje puede calar en usted. Y eso es lo verdaderamente aterrador de este caso. Zuckerberg tiene que dar explicaciones porque permitió que la máquina que diseñó se usara para estos fines, pero la máquina funcionó como está previsto que funcione. Para eso se diseñó. Marta, en algún momento también se mencionó que había intereses de hacer intervención en la campaña colombiana tal como se vivió en Estados Unidos por parte de personas que habían manejado la manipulación que ya está comprobada en la campaña de Trump y en la campaña de Clinton, en contra de Clinton, de Hillary Clinton. En el caso colombiano, incluso un experto en Estados Unidos alcanzó a decir que Colombia podría estar en riesgo de ser manipulable también bajo esa naturaleza. ¿Ese riesgo existe? Andrés, por instrucción suya, la Unidad Investigativa del Tiempo verificó con algunas fuentes de inteligencia y nos dijeron que sí existe una amenaza, pero nunca la centralizaron en Rusia. Lo que sí le puedo decir es que si hablamos de nutrida presencia de, no sé, de embajadas aquí, la China y la de Rusia también son las más nutridas que hay en Colombia. Hasta ahora no se ha comprobado un vínculo directo, pero sí hay una alerta y que se está tratando de manipular el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, lo hay. Ahí el mensaje es que la gente no se deje manipular, ni con este tipo de mensajes, ni tampoco a través de falsa información que pasó como en el caso de Hillary Clinton, donde literalmente la destruyeron desde servidores ubicados en Rusia. Finalmente, Wilson, ¿le va a pasar algo a Mark Zuckerberg o no le va a pasar nada luego de este escándalo? Bueno, está por verse, pero nunca en los 14 años de existencia de la red, ciertamente no en los últimos 10 años de cuando ya es esta corporación que conocemos, lo habíamos visto en una posición tan incómoda. La actitud de las autoridades europeas es la más enfática que hemos visto. Básicamente le dijeron traiga su trasero a Londres a dar explicaciones. Creo que lo vamos a ver ocurrir. Es muy probable que no lleguemos a ver una sanción económica significativa para una empresa que tiene un capital tan enorme, pero legalmente y sobre todo moralmente está muy comprometido, porque lo que está pasando es que está calando cada vez más entre la población la idea de que yo estoy dejando aquí mis datos en manos no confiables, y eso es, claro, y gratis, y eso es tóxico para una empresa que depende específicamente de eso. Marta, Wilson, muchas gracias. La clave de las noticias. Y seguimos con el tema clave, y aquí estamos con Edulfo Peña, editor de política, porque vamos a hablar de la campaña. Bueno, don Edulfo, cuéntenos ahora sí qué está pasando detrás de esos roces que ya vimos desde finales de la semana pasada entre la Alianza Verde, más exactamente entre la vicepresidenta de Sergio Fajardo, la fórmula presidencial de Sergio Fajardo, Claudia López, ahí en un roce con los petristas, y ahora profundizado tal vez, y por lo que parece, por el hecho de que finalmente se llevaron a Ángela María Robledo de las
filas de la Alianza Verde a convertirse en la candidata vicepresidencial de Petro. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esta pelea? Andrés, esta campaña presidencial tiene muchas singularidades, pero una de esas es esto que en algún momento los partidos o los candidatos plantean alianzas y como no se dan, entonces terminan casi enemigos. Desde muy temprano se pensó que Petro podría tener aliados a los verdes, pero también a los liberales. El caso es que al punto de hoy día, nadie quiere con Petro. Ahí están haciendo aproximaciones entre Humberto y Fajardo. Nadie, excepto los del Polo, que estaban con los verdes, o que están aún con los verdes. Cuéntanos mejor ahí qué está pasando con los del Polo. Pero usted no le cuenta a nadie, Andrés, por favor. Confíe en mí. La idea, me dicen, en las elecciones del Congreso de hace 8 días ya, el Polo sacó 5 curules en el Senado y los verdes 10, de manera que Fajardo quedaba más o menos con 15 curules, era un hombre, digamos, en una cosa atractiva en el Congreso. Pero me dijeron, esto es lo que pido que no le cuente a nadie, Andrés, que de los 5 senadores del Polo que sacó la lista de Robledo, Robledo es hoy el único o el más leal a Fajardo. Los demás, yo hablé con 2 de ellos, no le puedo dar los nombres, porque si les doy los nombres, como yo hablé off the record, de pronto le quitan la investidura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fueron elegidos ya para los verdes y no se pueden ir por encima de la mesa para ninguna otra campaña. Entonces les toca como cañar, públicamente decir que sí, que están con la alianza de Fajardo, pero por debajo de cuerda le están haciendo campaña ya a Petro. Me dicen que serían 4, de los 5, 4. Entonces, ahí hay tú me preguntabas al comienzo, Andrés, que por qué están peleando los verdes y Petro. Porque se siguen sonsacando gente. Petro se llevó el fin de semana a Ángela María Robledo, que era una representante de la Cámara Verde. Petro se está llevando, según parece, unos senadores verdes. Y hay del otro lado, pues reacciones a eso. ¿Cuáles? Por ejemplo, Claudia, la vicepresidenta Fajardo Verde, le advirtió a Petro: si usted sigue insistiendo en eso y se va a segunda vuelta, usted sería derrotado 3-1 por Uribe. Dios mío, le cayeron rayos y centellas. ¿Qué quiere decir? ¿Que los verdes se irían con el candidato que estaría al otro lado? ¿Eso es lo que está queriendo decir Claudia? Con Petro, porque estoy bien enojados porque nunca hicieron alianza con Petro. Entonces a Claudia le pronostica eso. Lo cual es difícil también, porque uno no se imagina, bueno, en política todo es posible, pero uno no se imagina a Claudia al lado de algunos de los candidatos que son contrarios a Petro. Pero imagine que está cercano a Robledo, que también era de la izquierda. En política se cocina de todo. Pero finalmente hay unos trinos muy duros de lado y lado. Por ejemplo, Claudia, después de que Claudia dijo eso, que Petro se va a arriesgar a que lo derroten 3-1 en la segunda vuelta, los amigos de Petro, como dicen que tiene una gran bodega donde tiene como 300 tipos, Claudia dijo eso, le dicen valeriana para Claudia, agüita para Claudia, pero hay otros más duros, dicen antes de que traigan el veneno para Claudia, agüita para Claudia. Esa campaña está muy hostil. Valeriana para Claudia se convirtió en una etiqueta, una tendencia en Twitter. Sí. Yo podría concluir, Andrés, que hay una hostilidad muy fuerte entre la gente de Petro y la gente de los verdes, después que intentaron por todos los medios hacer alianza para ir a primera vuelta, pero no lo lograron, hoy son distantes. Pero no se le extrañe, Andrés, que terminen amigos algún día, porque así es la política. Bueno, ya veremos, Adolfo. Muchas gracias. Gracias, chao. La cifra del día. En la cifra del día nos vamos para la frontera con Ecuador, donde se dio la muerte de 3 integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país. Aparentemente habrían sido disidencias de las FARC o algún grupo que opera en esa zona, y lo que vemos ya es cómo se internacionaliza esa difícil situación en Nariño, donde en este momento vemos cómo crecen los cultivos ilícitos y cómo se convierte en un laboratorio de los problemas que se creían solucionados en buena parte del país. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, para que nos explique más del contexto de esta noticia y de sus consecuencias. John. Andrés, la situación de la frontera con Ecuador es muy compleja. ¿Por qué? Porque, como usted lo dice, Ecuador limita con Nariño y con Putumayo, que son los departamentos con más coca en Colombia. El primero puede tener algo así como 40.000 hectáreas de coca y Putumayo estaba en 25.000 en el 2016 y seguramente el año pasado ambos crecieron en coca. Lo que ocurrió es un nuevo ataque de las disidencias. Estas son las disidencias, hay un grupo que se llama el Grupo de Guacho, que es un personaje ecuatoriano, que es uno de los hombres más buscados en Ecuador y también por la justicia colombiana. ¿Pero Guacho estaba en alguno de los grupos guerrilleros colombianos? Claro, él era un proveedor de las FARC y en el proceso de paz con el gobierno en algún momento intentó meterse
como en ese grupo que se iba a desmovilizar supuestamente y luego forma un grupo aparte. Estos no son guerrilleros propiamente dichos, sino milicianos y gente que le prestaba servicios a las FARC en la zona de frontera para mover narcotráfico, literalmente. La semana pasada cae uno de sus lugartenientes, su segundo hombre en Pereira, y lo que ha pasado es que han atacado el fin de semana, atacaron a una patrulla ecuatoriana en la zona del río Mataje, y hoy lo que hubo fue un ataque con un mortero del lado colombiano, cae contra una patrulla ecuatoriana y mueren 3 personas. En este momento hay operativos conjuntos en la zona y lo que seguramente va a terminar pasando es que las operaciones se van a redoblar contra estos grupos. Hay que recordar que la cooperación con Ecuador es muy buena después de la muerte de Raúl Reyes. Afortunadamente no ocurre lo que ocurre al otro lado en la frontera con Venezuela, y lo que hay que hacer es seguir persiguiendo a estos grupos que manejan el narcotráfico en la zona, pero además generan un altísimo impacto en cuanto a violencia en las dos zonas de John, y ese frontera. nivel de cooperación que está en un buen momento, ¿se podría afectar ahora que se está pensando en volver a la erradicación forzosa y a toda la estrategia de erradicar de manera muy agresiva en Nariño y en Putumayo, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, especialmente porque Ecuador se quejó, por ejemplo, de las fumigaciones? Pues vea que ese es el punto clave exactamente. No habrá fumigación aérea, por lo menos no por ahora, y en ese orden de ideas lo que va a ocurrir es que va a haber una acción muy fuerte contra la coca, pero va a ser en tierra, a través de grupos de erradicadores manuales, y en ese orden de ideas no debería haber pues lugar a quejas ecuatorianas en cuanto a afectación de su territorio por el tema de la coca. Pero más allá y más importante de esto es que claramente para el gobierno ecuatoriano, para Quito, es muy importante que no haya coca en Colombia, porque el hecho de que hay tanta coca en la zona de frontera repercute en que hay grandes cargamentos de coca que salen por la zona de Ecuador, especialmente por Esmeraldas, que es un gran puerto en el Pacífico, y eso genera un altísimo nivel de corrupción y un altísimo nivel de violencia en Ecuador. A los ecuatorianos más que a nadie les conviene que la coca en esa parte sur del país se destierre totalmente. John, estaremos muy atentos a este caso. Muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene nos vamos para Francia, donde ya se encuentra lista toda la selección Colombia, la convocatoria de Pekerman. Y estamos aquí con Jenny Gámez, editora de futbolred.com, para que nos cuente quiénes llegaron, cómo se está preparando la selección y cuáles son los dilemas que tiene el entrenador técnico para enfrentar a Francia el próximo viernes. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén a todos los que nos están oyendo ahora. Pues sí, es una buena noticia que ya por fin tenemos a los 26 jugadores convocados listos en Francia. Faltaba Wilmar Barrios, fue el último que llegó a la convocatoria, y ya por fin se van a hacer unas 2, digamos máximo 3 unidades de entrenamiento que llaman los preparadores físicos para preparar este partido contra Francia, que tal vez es el rival más serio que vamos a tener de aquí al momento del Mundial, de aquí a que enfrentemos a Japón. Jenny, ¿y van a haber muchas fórmulas, muchos experimentos de Pekerman en este partido? ¿Usted qué cree? Pues hay varios jugadores para ver, pero yo honestamente no creo que los vaya a ver contra Francia, porque es un rival muy duro, que nos puede hacer ver mal si nos llega a coger mal acomodados, así nos vamos que a portar juiciosos. Nos vamos a portar serios, muy serios en ese partido. Seguramente dependiendo del resultado podamos cambiar en algunas posiciones unos jugadores para verlos, pero yo diría que va a ser el equipo titular, el equipo fijo, el que va a estar este viernes contra Francia, y los ensayos los haríamos ya después el martes contra Australia, que es el partido en Londres. Sí, me parece muy bien que no nos pongamos a ensayar teniendo en cuenta que lo que tenemos al frente es un rival de mucho peso. Claro, si llegamos a perder y perder feo, yo creo que hacemos menos de lo que realmente quisiéramos, que es probar gente, buscar alternativas, que es el sentido final de hacer partidos amistosos. Y hablemos también hoy de otra de las noticias del día, que fue la presentación de la segunda camiseta de la selección. ¿Cómo es esa camiseta? Sí, señor, es una camiseta azul, es un azul vivo, muy vistoso. No lo habíamos tenido antes en camisetas de la selección, y tiene unos detalles como salmón. Digamos, a la gente que no le había gustado la amarilla, que tenía unos detalles raros a los costados, pues esta sí le gustó, fíjese. Estuvimos preguntando en Fútbol Red precisamente cómo les pareció. ¿Le gustó a la gente más que la amarilla tradicional? Sí, señora, mucha gente le ha gustado. ¿Y a usted le gustó? Es que a mí no me gusta ninguna. Yo soy muy atípica, yo no tengo camisetas de nadie porque no me gusta ninguna, pero pues en general la gente la recibió bien. A James se le ve muy bien, que fue el que la presentó hoy. Así que bueno, pues ya tenemos la segunda camiseta
para los partidos oficiales de Selección Colombia. Bien, me imagino que va a haber transmisión minuto a minuto en Fútbol Red. Claro que sí, vamos a tener el podcast en vivo una vez termine el partido, vamos a estar con todo el cubrimiento que ya ustedes conocen de Selección Colombia en Fútbol Red. ¿Y usted sabía que 2 días después, el domingo, con el tiempo viene el álbum Panini del Mundial? Imagínense, ya, para eso sí estoy haciendo fila. Muy bien. Fíjese. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Bueno, gracias. Despedimos entonces este podcast, los invitamos nuevamente mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.